Namaum Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Prasarine Nirvisesa Sunyavari Paschatyaristarine. Srila Prabhupada Ki Jai. Pues tenemos ahora este día la oportunidad de platicarles cómo nos acercamos a la conciencia de Krishna. Yo nací en provincia, en México, y de pequeño mis padres me llevaron a la Ciudad de México para finalidad de tener los estudios desde la primaria, secundaria, vocacional, que fue el grado que alcancé. Y pues la fortuna fue que encontré a los devotos en 1972. Yo solía ir a caminar a las calles céntricas de la ciudad con el fin de pues, ver ropa, ver algún disco, ver alguna novedad para adquirirla posteriormente. Y fue que los devotos estaban haciendo el canto del Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Claro, en ese momento que lo escuché por primera vez, pues no sabía qué significaba ni qué era, ¿verdad? Yo me acerqué a ellos con curiosidad y pensé que eran unos monjes, pues, tibetanos o como lamas que estaban ahí cantando. Sí, que eran extranjeros. Entonces me retiré y fue más tarde ese mismo año, en 1972, también al final de año, que pude obtener un libro llamado La conciencia de Krishna, el más elevado sistema de yoga. Lo voy a mostrar aquí, todavía lo conservo. Este es el librito que pudimos obtener para conocer más acerca de la filosofía de la conciencia de Krishna. Y fue a través de este libro que empecé a comprender lo que era esta filosofía, y empecé a asistir al templo con bastante frecuencia hasta que ya me integré a él en septiembre de 1973, y donde ya llevando la vida del templo, pues ejecuté diferentes servicios. El más importante fue hacer Sankirtan, salir a las calles a distribuir literatura, a colectar donativos para la ayuda del templo, para las actividades del templo. Y en este transcurso de que yo ingresé al templo, hubo varias ocasiones, un par de ellas, que se esperaba la llegada de su divina gracia, de Srila Prabhupada, y pues desafortunadamente al último momento era cancelado su venida a México, a la Ciudad de México. En la segunda ocasión ya hubo como hasta cierta desesperación de los devotos, y recuerdo que aunque se había preparado el templo con decoraciones de flores, frutas y gran cantidad de prasadam, en un estado de, pues no sé, de pérdida, de que no había llegado su divina gracia, empezamos a arrojarnos el prasadam unos con otros, desde las autoridades del templo hasta los más recién llegados, ¿no? Fue un caso muy peculiar porque pues todos los devotos que estaban ahí en ese momento, recuerdo que empezamos como una guerra de prasadam, así como sin saber por qué se manifestó eso. Pues es que era la segunda vez que Srila Prabhupada cancelaba venir a México en ese transcurso. Ya fue en febrero de 1975 que por fin este anhelo de ver a su divina gracia en persona, físicamente, ocurrió. Él vino a visitar la Ciudad de México, y para nuestra buena fortuna estuvimos ahí para poder ofrecer algún servicio, poder acompañarlo en sus caminatas, no en todas, pero en algunas de ellas, y también recibir de parte de él la primera iniciación en el mes de febrero. Entonces, vamos a platicar un poquito de esta experiencia que yo tuve esos días de la llegada de Srila Prabhupada a México. Para empezar, había toda una conmoción de los devotos, porque no sabían, muchos de nosotros, no habíamos visto a personas Srila Prabhupada. Pues lo conocíamos
teniendo la experiencia de conocerlo a través de los libros, de su mensaje, sus instrucciones, como él tanto ha enfatizado que son más importantes las instrucciones. Pero para el devoto nuevo, para el devoto que no tiene mucho tiempo, la presencia física es muy animante, algo que nos da cierta fuerza, ¿no? Todavía no estábamos a un nivel de poderlo presenciar a distancia, únicamente a través de sus instrucciones. Entonces llegó esta oportunidad única, especial en la vida, de conocer en persona a su divina gracia, Srila Prabhupada, y poder ofrecerle un servicio. La llegada fue totalmente algo muy extraordinario. Se preparó la entrada con flores, pétalos de flores. Cuando él descendió del carro, una devota iba arrojándole flores a su camino, que él entró primero a ver a las deidades, así Srila Madan Gopal. Posteriormente dio una conferencia de bienvenida, ¿verdad? Él explicó la importancia de que estuviéramos practicando la conciencia de Krishna, y de ahí en adelante fueron clases del Bhagavad Gita en la tarde, en la noche, tarde-noche, y en las mañanas solías ir a caminar al bosque de Chapultepec, donde él dirigía prácticamente a los devotos. El bosque de Chapultepec está a 4 cuadras, ¿verdad?, del templo de Tiburcio Montiel en la Ciudad de México, y Srila Prabhupada los devotos tomaban caminando el trayecto para recorrer la caminata que Srila Prabhupada hacía. Él dirigía siempre la caminata. Yo recuerdo dos incidentes, bueno, más bien anécdotas, ¿verdad?, que estaban ahí un grupo de karatecas gritando sus voces que hacen para dar los golpes y eso, y Srila Prabhupada volteó levemente y dijo: tigres, quieren ser tigres, ¿verdad? Y continuó la caminata. En el bosque de Chapultepec hay varias calzadas de los filósofos, de los poetas, de los músicos, y Srila Prabhupada, yendo adelante, o sea, caminando enfrente de nosotros, entró en la calzada de los filósofos y se paró ante un ahuehuete. Es un árbol viejo, muy grande, de varios cientos de años, y Srila Prabhupada se detuvo ahí enfrente del árbol y preguntó qué es lo que le falta a este árbol. Y pues los devotos a veces estaban temerosos de contestar porque no fueran a decir algo equivocado y recibir el regaño de Srila Prabhupada. Entonces él mismo dio la respuesta: el alma espiritual se ha ido, por eso está secándose ya, el cuerpo está secándose, el cuerpo del árbol, ¿no? Entonces esa fue una de las anécdotas que tuvimos ahí en las caminatas de Srila Prabhupada. En otra ocasión caminamos una sección que le llaman la segunda sección del Parque Chapultepec, y antes de empezar a caminar alrededor de un lago, antes de entrar ahí había un bote de basura que decía ponga la basura en su lugar. Srila Prabhupada le preguntó a Hridayananda Maharaj qué es lo que decía el bote, y Hridayananda Maharaj le dijo en inglés: ponga la basura en su lugar. Y Srila Prabhupada dijo: el mundo material no cabe en ese bote, ¿no? Entonces Srila Prabhupada siempre era espontáneo de usar la filosofía para instruirnos, para explicarnos pues la condición de este mundo material, que es algo que es siempre miserable. Y Srila Prabhupada, así, en esa forma, siempre nos iluminaba y nos guiaba. Posteriormente tuvimos la oportunidad de tener la iniciación, el día de las iniciaciones, que fue un día antes de que él partiera. Se iniciaron más de 30 devotos, y en ese día, aquí tengo todavía una foto que por ahí voy a mostrar, ¿verdad? Voy a acercarla para que la puedan ver. Así. ¿Está bien? Okay. Donde recibimos la yapa de Srila Prabhupada, como siempre nos preguntaba cuáles eran los 4 principios, ¿verdad?
y ya nos daba el nombre, la yapa, y nos pedía cantar las 16 rondas del Mahamantra Hare Krishna en las cuentas que nos otorgaba. Pues eso es brevemente de las experiencias que tuvimos en ese 1975 con la presencia de Srila Prabhupada en la Ciudad de México. Posteriormente tuvimos otra oportunidad de verlo en San Francisco ese mismo año, en el mes de julio, ya que pues andábamos haciendo Sankirtan viajero y estando en la frontera Tijuana, México, Baja California, pedimos permiso para poder ir al Ratha Yatra, pero de los 7 devotos que andábamos en ese Sankirtan viajero, pues nadie tenía documentación. Entonces pues fuimos vestidos de devotos a la frontera y conseguimos a alguien que nos dio un rider, o sea, un aventón para cruzar. Yo me acerqué a él, le dije, ¿puede llevarnos aquí a San Diego? Él comentó que iba a National City, una ciudad más próxima, y le dije, también ahí nos puede dejar. Y abordamos su camioneta 7 devotos, todos vestidos de devotos, muy rapaditos, y cruzamos sin ninguna documentación hasta San Diego, porque le pedimos al Señor, le dijimos que podíamos contribuirle para la gasolina si nos llevaba a la calle 3, en donde estaba el templo de San Diego, cerca del Parque Balboa. Pues ahí nos llevó hasta allá, nos recibieron ahí en el templo Gunagrahi Prabhu, que ya en paz descanse, Gunagrahi Maharaj. Y inmediatamente nos puso en una camioneta muy similar a la que nos había cruzado el señor hispano-mexicano, y nos puso y nos llevaron hasta San Francisco, al Ratha Yatra de 1975. Recuerdo ahí que llegamos y pues éramos como la curiosidad de devotos latinos, brahmacharis, sanquitaneros, y nos ya subieron a los autobuses de Radha Damodar, que eran unos autobuses donde ellos viajaban distribuyendo libros, llevando deidades. Ahí estaba Sudama Maharaj, Visnuyana Maharaj, Tamal Krishna Maharaj, y pues ahí tuvimos la oportunidad de volver a encontrar, la fortuna de ver de nuevo a su Divina Gracia Srila Prabhupada en San Francisco, en el Ratha Yatra, y luego al día siguiente en las iniciaciones que él dio en Berkeley, donde pues algunos devotos que conocíamos se iniciaron, devotos americanos que ya teníamos algún convivio con ellos acá en México, como Saunaka Prabhu. Entonces ya fue hasta 1976, la última vez que vino a Los Ángeles, que estando en San Diego, en el templo de San Diego haciendo servicio, nos llevaron nos informaron que íbamos a ir a ver a su Divina Gracia, pero que no podíamos quedarnos muchos días porque otros devotos tenían que ir también a tener su darshan, también a poderlo ver, poderlo escuchar, y las deidades tenían que seguir siendo atendidas, sí, Radha Giridhari en San Diego. Entonces fue eso en junio de 1976, y ya fue más tarde también ese mismo año donde por la misericordia de Srila Prabhupada recibimos la segunda iniciación ahí en el templo de San Diego ante su señoría Sisi Radha Giridhari. Y pues ya después de eso, el siguiente año, Srila Prabhupada ya no volvió a venir a la costa occidental. Srila Prabhupada ya empezó a ponerse muy delicado, enfermo, su pasatiempo de enfermedad, y pues hasta su partida en 1977, donde recuerdo que estábamos en el templo de Los Ángeles y Rameswar a la hora del Guru Puya. Terminó el Guru Puya, la oraciones al maestro espiritual, y antes de que se repitieran las oraciones, la traducción, él le avisó que Srila Prabhupada había partido. Eran como las 7:20 de la mañana ahí en Los Ángeles, y pues inmediatamente varios devotos y devotas se oyó el sollozo de la separación, del dolor de que Srila Prabhupada ya había partido. Entonces yo me acerqué inmediatamente a un devoto para que me prestara
su línea telefónica y poder avisar al templo de Guadalajara que Srila Prabhupada pues, ya no estaba, ya había partido de este mundo, había regresado a sus pasatiempos con Krishna, ¿verdad? Y en ese día pues todavía no se había desayunado en Los Ángeles, entonces ya nos dijeron que teníamos que guardar ayuno hasta el mediodía, que iba a haber un programa para festejar la partida de Srila Prabhupada, como es en la cultura Vaisnava. Y se ayunó, se leyó del Srimad Bhagavatam y después se festejó con una grandioso prasada, ¿no? Entonces ese era, recuerdo que yo tengo de Srila Prabhupada desde que me acerqué al templo hasta que él partió de este mundo. Posteriormente pues seguimos sirviendo en la forma de hacer Sankirtan, sobre todo aquí en Guadalajara, llevando grupos de Sankirtan a diferentes partes de la República, sobre todo al norte de la República, los estados de Sinaloa, Sonora, la frontera, con libros, con varios devotos, y pues siempre tuvimos experiencias muy especiales tratando de hacer este servicio de hacer la distribución de libros para el agrado de Srila Prabhupada y para también el beneficio de la gente que recibía estos libros, y claro, de nosotros que nos purificamos por ejecutar este servicio. Entonces concebimos que este ha sido el mayor y mejor servicio que hemos podido ofrecer, y pues la experiencia única de haber tenido la presencia de Srila Prabhupada en 3 ocasiones, yo creo que nos deja algo tan importante en nuestra vida para poder seguir tratando de ser un devoto, un seguidor, un discípulo de Srila Prabhupada, que no se dice fácil, pero no es fácil llevarlo a cabo, ¿no? Entonces hasta el día de hoy estamos tratando de seguir haciendo servicio en la asociación de devotos, ¿verdad? Para poder agradar a su divina gracia. Srila Prabhupada ki jai.